la familia Chen y la mamá de Irene, que fue a estar con el Señor. Pedimos que oren por ellos, levantemos oración, que ha pasado un tiempo en el hospital batallando. Queremos levantarlos y orar por ellos esta mañana. También queremos orar por la familia Migliori. Mientras Rudy fue a estar con el Señor, queremos orar por su esposa y sus hijos y su familia. Levantarlos al Señor y pedir que Dios les dé consuelo. No que oremos por ellos ahora, sino que continuemos de orar por ellos. La muerte es algo difícil para el creyente. Sabemos que la palabra de Dios dice que tenemos esperanza. Y tenemos esperanza que los podamos ver nuevamente. Y aun cuando amas a alguien y estás cerca de ellos, esa separación es difícil. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, la muerte no es natural. Fuimos creados para vida, no para muerte. Y porque el pecado fue traído a la raza humana, entró la muerte. No es el diseño de Dios ni su intención, y removerá muerte para siempre. Queremos levantar esta familia a Él. Y nuestro recoger, nuestra ofrenda de misionera va a ser levantada para una familia Marvin, que ha sido una bendición para nosotros durante los años. De muchas formas, antes de que empezara todo este caos, Marvin se unió a nosotros en West Palm Beach, en Florida, para ayudarnos con los muchachos allá en West Palm Beach y con lo de baloncesto y la bendición que él ha sido para nosotros, como ha sido muchas veces. Su corazón para los jóvenes, usar deportes para levantar a Cristo y compartir la palabra de Dios. Marvin se gana la vida mientras viaja y comparte el ministerio con las personas, pero por lo del virus han cerrado eso hasta julio 15 y ese es su único recurso de entrada financiera. Le pedimos que oren por ellos. Estaremos haciendo una ofrenda para ellos. Los amamos mucho a ellos y han sido una bendición para nosotros. Vamos a mirar al Señor con oración. Padre, te damos gracias por este momento que estamos y podemos estar juntos y levantar a tu Hijo Jesús. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y el poder de la oración, que tú nos has enseñado en tu palabra, que podemos unir nuestros corazones en fe, creyendo cómo tú haces trabajo a través del poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos esta mañana que nos perdone nuestros pecados, que nos limpie de cualquier tipo de injusticia, que nos llene tu Espíritu Santo hoy, que nos levantes y podamos crecer en ti y ser más como tú. Que la santidad pueda ser una meta en nuestras vidas mientras Cristo nos sigue guiando hacia adelante. Así que te oramos esta mañana que seas con nosotros. Bendícenos espiritualmente. Pedimos avivamiento, Señor. Como debemos de ser avivados con tu Espíritu Santo, como vimos en el libro de Hechos con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Como el Espíritu Santo trabaja a través de tus hijos. Que tú lleves vida en todo el mundo que necesiten cuando no tienen una forma ni manera de hacer esas cosas en lo natural, pero en lo espiritual, como tú hiciste el trabajo y viraron todo hacia ti. Te pedimos que lo que comenzaste con nosotros, Señor, que enciendas un fuego dentro de nuestro corazón con tu Espíritu Santo, que podamos mirar hacia las personas que no creen, Señor, y podemos mirarte a ti como el mundo, todos, saber que quieren comenzar un trabajo en nuestros corazones, a cada uno de nosotros individualmente. Enciende ese fuego dentro de nosotros, te pedimos. Unimos nuestros corazones hoy para la familia Chen. Te pedimos la bendición tuya sobre ellos, que tú les des consuelo y gracia. Gracias por la mamá de Irene, gracias por su vida, la bendición que haya sido a su familia y hacia otros también. Levantamos a Irene a ti, Señor, que esté cerca de su madre. Le pedimos consuelo para ella, para sus nietos, tu bendición sobre ellos. Te damos gracias por la vida que tú has dado. Y somos agradecidos porque sabemos que está contigo ahora. Le pedimos que seas con esa familia y lo lleves a través de este momento de dolor y de pérdida. Te pedimos por la familia Migdory, te pedimos bendición sobre ellos, que tú les des consuelo.
que tú le ministres a la esposa de Rudy Ann y su hija. Levantamos esta familia a ti, pedimos tu bendición sobre ellos. Te pedimos por gracia y por consuelo que estén con ellos. Te pedimos, Señor, sé con ellos, te pedimos. Te damos gracias. Te damos gracias por Rudy, la bendición que él fue con nosotros en el ministerio, en la cárcel, los jóvenes que estaban en riesgo, en G5020 y todo lo que tú has hecho a través de su vida. Gracias por su vida, por el testimonio de su vida y todas las vidas que él afectó. Te pedimos que bendiga a la familia y seas con ellos y los bendiga, Señor. En este momento que tenemos juntos hoy, te pedimos, Padre, que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros y nos lleves más cerca de ti. Nos levante, Señor, nos fortalezca, Señor, nos ayude, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y que tengamos oídos para escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo. Bendícelo en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, ¿dónde estamos? Vamos a comenzar en el verso 14. Lo dejamos hace unas semanas atrás porque teníamos domingo de Pascua, donde estuvimos 2 semanas luego de eso hablando del Espíritu Santo. Hicimos algún tipo de estudio del Espíritu Santo en otra escritura y las enseñanzas de Jesús nos dio en eso. Así que esta mañana vamos a mirar una sección de Romanos 15, verso 14 al 24. Y en estos versos, esto es Pablo contando su historia a los gentiles. Vamos a ver algunos principios y cosas que Dios hizo y le enseñó que son poderosas. Una aplicación para nosotros hoy. Como comenzamos hace unos minutos atrás, Terry me preguntó cuál es el título y yo no uso como una regla, pero queremos usar, le dije a Terry que queremos hacerlo como un avivamiento, como estaba en este capítulo hace una semana, en esta sección de escritura, perdón, esta última semana. El pensamiento de esto no estaba, pero en los últimos días, creo que fue viernes o sábado, escuché 3 mensajes por Martin Lloyd-Jones y los 3 mensajes eran de avivamiento. Martin Lloyd-Jones y su vida, la experiencia suya de vida, vio muchas cosas en lo que el Señor hizo en avivamiento, el fruto del avivamiento, y los principios de avivamiento son poderosos. Y mientras yo miraba estos puntos aquí en esta sección de la escritura, estos 10 versos, los puntos se alineaban perfectamente con las cosas que dijo Martin Lloyd-Jones sobre avivamiento y la necesidad de avivamiento. Así que de ahí es donde entra eso. Y mientras entremos aquí van a ver esto, mientras seguimos. Es interesante para mí también, cuando mira la vida de Pablo el apóstol, era un judío celoso, era espiritualmente ciego y en la oscuridad. Y el resultado de eso fue que fue capaz de matar, perseguir a cristianos, pensando en ese momento, siendo una persona religiosa, la religión te puede matar, siendo una persona religiosa que estaba sirviendo a Dios por matar a creyentes en la iglesia temprano. Su meta era hacer eso hasta que Jesús, el Señor, divinamente se le apareció a él, lo tumbó de su caballo, lo cegó y entonces lo que era Saúl se convirtió en Pablo. Lo interesante aquí es que mientras era un judío celoso, antes de salvación, él hubiera odiado y despreciado a los gentiles por los prejuicios más grandes que puede tener una persona. Ellos miraban a los gentiles como perros, como personas sucias, fuera de limpieza, no querían tocarlos ni comer con ellos, no querían nada que ver con ellos. Y que el Señor pusiera su mano sobre la vida de esta persona. Y entonces el enfoque de su ministerio sería alcanzar a los gentiles. Es algo impresionante. Miren lo que puede hacer el Señor. Por eso es que Dios nos deja saber a través de su palabra la conversión de la persona pecaminosa, el hecho de la salvación de la persona, de recibir vida espiritual, de ellos ser transformados. Yo noté mucha evidencia sobre su existencia y muchos hechos
que podemos confiar en la Biblia y saber quién es Dios y todas estas cosas. Son sacados del reino de lo desconocido, pero una de las cosas más fuertes es la transformación de las vidas, las personas que vienen a salvación. Y el resultado de eso es que sus vidas son transformadas y cambiadas completamente. Hace unos años atrás, uno de nuestros líderes era Josh McDowell, y Josh McDowell ha ido por toda la vida hacia una de las universidades más grandes en el planeta Tierra, debatiendo y sentándose con ateos y profesores que quieren atacar lo que es el cristianismo. Y el Señor lo ha usado en una forma muy amorosa y elocuente para compartir a Jesús. Y estaba en una universidad, creo que fue en Texas, en una universidad secular. Había hablado y compartido por la mañana. Y entonces durante el tiempo del almuerzo estaba comiendo y un estudiante vino donde él y le dijo: pruébame que la Biblia es verdadera y que Dios es quien es. Dame prueba de que Dios es real. Así que Josh McDowell lo miró y dijo: ¿tienes un libro de Western Civ? Y mirando este libro había un capítulo que hablaba de Saúl de Tarso. Y él, como él pudo haber leído sobre Saúl, que era un asesino, bueno, no había usado esas palabras, pero como era perseguidor de la iglesia, como él se convirtió en Pablo el apóstol, cómo llevó a miles de personas hacia Jesucristo, cómo ha escrito tanto en el Nuevo Testamento, cómo visitó a tantas personas en el área mediterránea y pudo crear tanto y compartir tanto el Nuevo Testamento con aquello. Estamos mirando las cartas hacia los romanos, que mirando ese capítulo el autor puede decir: no hay explicación para esto. No se puede explicar cómo una persona puede ser tan cambiada radicalmente. Y durante ese almuerzo, ese joven se sometió, dobló sus rodillas frente a Jesús y se convirtió en un seguidor de Jesucristo y le dio su corazón al Señor, porque vio la evidencia que estaba ahí y cuán poderoso era ahí. Podemos pasar mucho tiempo ahí, pero puedo pasar mucho tiempo enseñándoles ilustraciones de personas que Dios transformó, trayéndolos a su reino, y fueron usados por el Señor y transformados y cambiados tan radicalmente, y se han convertido en personas tan diferentes que es inexplicable cómo puede llevarse a cabo algo así. Es algo, una de esas cosas que debe a la evidencia de lo que es el Señor y el Espíritu Santo. Vamos a mirar el capítulo 15. Esta primera sección aquí son 2 versos, el verso 14 y 15. Y el título de esto es: que fue recibido por gracia. Vamos a mirar esto. Vamos a ver el 14 y 15. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas tan bien que pueden enseñarles unos a otros. Aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlo, pues por la gracia de Dios Pablo tenía esta gran creencia que fue la gracia de Dios que fue dado a él, que lo llevó a convertirse en un apóstol, ser un apóstol para los gentiles. Todo su ministerio fue simplemente la gracia de Dios, no fue algo que él fue adiestrado para ser entrenado, comisionado por personas, grupos religiosos haciéndole cosas. Fue como él estuvo 3 años solo con el Señor. El Señor lo preparó, derramó su gracia sobre él, y el resultado de eso fue que usado en este ministerio. Así que vemos aquí esta gran dependencia sobre la gracia de Dios. Y esta es una de las cosas cuando viene a lo que es dependencia del avivamiento. O sea, virar completamente de lo que es dependencia de uno y depender en Cristo. Como estaba viendo a Mark Jones ayer, y esto fue enseñado hace muchos años atrás, mientras escuchaba la grabación de su mensaje, él decía: hoy tenemos y dependemos de métodos para evangelizar. Era en contra de eso, completamente. Él dijo: tratamos de usar un plan
porque queremos una respuesta de las personas y recibimos esa respuesta por usar este plan, manipulando. Y no es algo del Espíritu Santo, es algo planeado y orquestado por las personas. Y no tiene que ver con el Espíritu Santo para nada. Y él era una persona bien elocuente. Y cuando escucho a Mark Jones digo, wow, él está creyendo eso, buscando. Y cómo él habla de cómo el Espíritu Santo fue derramado en avivamiento en Ireland, en Scotland, en Wales. De cómo el Espíritu Santo se derramó y cómo las personas vinieron hacia el reino. Y era muchísimas personas. Y no fue nada orquestado por hombres, ni planeado por hombres, ni nada religioso, ni nada planeado. Fue todo por la gracia de Dios derramada. Así que cuando Pablo está hablando de esto, de la gracia de Dios que fue dado a él, quiero que por favor vamos a 1 Timoteo capítulo 1, verso 2. Quiero mirar un poco más acerca de esto en su vida, la gracia de Dios y lo que significó para él. 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Vamos a entrar un poco más en esto, pero él está diciendo, le estoy dando gracias a Dios porque me ha dado la habilidad y me ha puesto el ministerio. El ministerio no fue algo que él escogió. El ministerio no fue una vocación, un trabajo que él estaba persiguiendo. El ministerio fue algo que fue dirigido por el Espíritu Santo, empoderado o forzado por el Espíritu Santo, y como muchas personas están en el ministerio hoy día, no fueron puestos ahí por el Señor. Es un trabajo, una vocación, están haciendo lo que se supone que estén haciendo, y así sucesivamente. Le puedo contar muchas historias, pero esto está siendo grabado y saliendo, así que no voy a hacer esto esta mañana. Pero he visto cómo hay personas que tienen títulos, tienen profesiones, tienen ordenación de grupos de personas y de hombres al ministerio, pero esto no es así. Pablo fue forzado o capacitado por Dios. Díaz Muri decía una cosa, que él decía que cada persona, que si hubiera personas aquí en las sillas, porque está vacía ahora mismo la iglesia, que si cada persona que está aquí sentada, que el Señor tiene un ministerio para ellos, que tiene su mano sobre ellos y desea que ellos despierten. Esto es unas cosas de avivamiento. Avivamiento no es evangelizar, no es tratar de hacer reuniones y la gente dice, no, vamos a hacer avivamiento, vamos a poner una caseta y vamos a nosotros mismos hacer planes. Y la gente hace muchos planes, pero eso no es lo que es avivamiento. Avivamiento es para el cristiano, avivamiento es para el creyente, pero cuando creyentes son avivados, el resultado será evangelizar, porque entonces ellos se convertirán en lo que deben de ser y alcanzar el mundo. Muri creía todo esto. Decía que la iglesia es como un gigante dormido. Cada persona tiene un llamado, tiene un ministerio en su vida y tiene cosas que Dios quiere que hagan. Y sería como Pablo está explicando aquí, que fuera por la gracia de Dios que pudieran hacerlo. Si tú y yo no entendemos esto, creemos esto y lo sabemos, podemos sentarnos aquí donde estamos y hablarnos y convencernos de no entrar a ningún ministerio, pensando no podemos hacerlo. Muchos años atrás, antes de empezar a pastorear, no sé, 35 años atrás, mi pastor me había preguntado en la iglesia que yo estaba atendiendo, lleva este grupo de personas que son de los ancianos de la iglesia, pasar 2 meses con ellos preparándolos, enseñándoles sobre cómo guiar un estudio bíblico en el hogar o una reunión pequeña en el hogar, y luego comenzaríamos el ministerio. Pasé 2 meses haciendo esto, conocí a estas dos personas bien, muy bien, y sabía que ellos eran los que eran. Uno de ellos era el vicepresidente de Long Island Railroad, y algunos de ellos decían no puedo hacerlo, es mucho, pero algunos de estos hombres, y créeme, esto no es condenación, porque yo los amo. Yo amo a esta persona, amo a este hombre.
Pero cuando se acabaron los 2 meses, el pastor me dijo, quiero que le preguntes quién va a hacer esto, porque quiero que venga de ellos hacia ti y no yo poniéndole presión. Ninguno de ellos quería hacerlo. Y pasaron por los 2 meses, estudiaron, prestaron atención, y los que realmente eran hábiles de hacerlo por su tiempo, lo que yo creía en mi corazón era que ellos tenían miedo de que no podían dar el grado. Tenían miedo que no tenían suficiente estudio bíblico o no sabían todos los versos o no podían memorizar. Ellos lo que les faltaba era confianza que podían hacer este ministerio. Y parte de esto fue que ellos no entendían la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es tan que si el Señor te llama a hacer algo, tú a lo mejor te sientas completamente inadecuado, como se sintió Gideon. Gideon le dijo, haz esto a Gideon, y él dijo, no lo creía. Y le pone pruebas al Señor, haz esto mojado, que esto sea seco, nada hacia un sitio, y hace todas estas cosas. Pero mientras tanto era por su sentir de insuficiencia o de inhabilidad. Pero ¿qué había ahí? La gracia de Dios. Y porque era la gracia de Dios necesitaba un grupo grande. Era un grupo más pequeño de los que venían en contra de él. La gracia de Dios está ahí y hace todo. Miramos esto y decimos, Dios nos dará la gracia de Dios en nuestra vida para hacer todo lo que Él nos llame a hacer. Así que Pablo nos dice, Él me dio habilidad. Pablo dijo, Él me da la habilidad y te dará la habilidad a ti. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón que te mueve? Esto va hacia lo que es avivamiento. Puede ser que no tengas movimiento por nada. O yo vivo mi vida haciendo lo que me dé la gana, voy a la iglesia, doy dinero, hago lo que yo quiera, pero no me siento hábil de aquí, yo no quiero hacer más nada. Pues entonces necesitamos avivamiento, porque no estamos en un lugar espiritual donde el Señor quiere que estemos. No estamos escuchando, no estamos prestando atención. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste o sufriste por un grupo de personas que se están perdiendo? Cuando tú derramaste una lágrima, cuando tu corazón ha estado roto, cuando has tenido compasión. Como decía, Jesús miró a la multitud con compasión. Nuestra compasión en tu corazón. Cuando miramos eso decimos, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y eso es así. Tenemos que mirar esto. Cuando el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros y cuando nos movemos hacia eso, Él nos dará todo lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Él absolutamente lo hará. Escribí un anuncio esta mañana en Facebook sobre el pasar de nuestro hermano Rudy y algo gracioso fue que yo sentí compartir algo que pasó hace muchos años atrás, como 35 años atrás. Y yo sé que fue así porque fue antes de ser el capellán. Rudy iba a ser el capellán y venía a dar el mensaje a las personas que estaban en servicio, que estaban en la cárcel. Y las personas él no le decía a las personas que era abogado, porque si no nunca hubiéramos llegado al estudio bíblico, todo el mundo lo hubiera estado presentando sus casos y todo. Y dice, no le voy a decir que es abogado, pero Rudy entró y compartió la palabra de Dios, y mientras estábamos caminando por el patio afuera, tú veías las ventanas y todas las áreas, y eran todas las celdas. Rudy se detuvo un momento, miró hacia todo, y me miró a mí, y yo no era capellán, yo era asistente del capellán. Yo iba para el servicio del sábado y viene hacia mí y dice, recuerda esto, cuando entres aquí, estás entrando a ver a Jesús. Mateo 25, Jesús fue ahí, él lo dice, tú en la cárcel y tú me viniste a visitar. Y él le dice, acuérdate de esto, cuando tú vienes a la cárcel vienes a ver a Jesús. Y eso fue hace muchos años. No recuerdo muchas cosas, pero ese era un momento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lo recuerda. Porque han pasado muchas cosas en 35 años. Han sido más de 30 veces donde en los 35 años que he estado allí, que camino en ese patio, cuando mi esposa tenía cáncer, cuando había cosas pasando con mi papá, cuando parecía que íbamos a perder nuestra casa por cosas financieras, por muchísimas cosas en mi mente, yo escuchaba su voz decirme, recuerda que vienes a visitar a Jesús. Y yo entraba allí y estaba encendido por dentro, por la gracia de Dios que me daba la habilidad. Y usó a Rudy para ministrarme a mí.
la gracia de Dios para ministrarme a mí, para llenarme del Espíritu Santo, de algo de la palabra de Dios, de Mateo 25, que yo pude recordar muchísimas veces, pero fue todo hecho por algo espiritual, no fue nada planeado, nada orquestado, no fue nadie que me dijo, mira, lee esto, solamente el trabajo de Dios, la obra de Dios en mi vida. Y si entendemos eso, que la gracia de Dios nos dará la habilidad para hacer las cosas que Él nos llama a hacer. Puedo hacer muchas cosas, pero está estando grabado y me puedo meter en problemas, pero la gracia de Dios me ha ayudado a ser efectivo en ese ministerio de la cárcel. Entrenado, lo que sea, no es eso, es la gracia de Dios que me ha ayudado a ministrar, porque ese era su llamado para mi vida. Olvídate de la cárcel, hay un llamado para cada una de nuestras vidas. Tenemos que entender eso y saber eso. Si tú estás enseñando a los niños, nunca pienses que eso es algo insignificante. Nunca pienses que eso es algo que, ay, son niños. Por favor, tener más habilidades de mostrarle a los niños de lo que a veces a los adultos, porque tenemos nuestras ideas y somos críticos y nos envolvemos en nuestras cosas. Y entonces tenemos niños completamente abiertos, un ministerio súper especial. No sé si sepan lo que... Yo no creo que ella sepa lo que estoy diciendo, pero tenemos a Violeta, mi nieta, cuando está en una silla alta y estamos escuchando de los niños hablando a Jesús y ella apunta hacia el cielo y señalamos hacia el cielo y la nena, mi nieta, señala al cielo y me bendice a mí. Ella no sabe, pero me bendice a mí porque quiero crearle a ella una conciencia de Dios. Dios te ama, tiene un plan para tu vida. Quiere hacerte una bendición. Ella lo que tiene es un añito, pero eso no importa, porque es una vida que se está formando por la gracia de Dios y que honre al Señor. Tenemos que entender cuán importantes son los niños. Sumamente importantes. Jóvenes, mayores, teenagers. Cuán importantes son. Sumamente importantes. Cuando tú y yo entendemos eso y dependemos de la gracia de Cristo. Cuando Muri comenzó su ministerio era con los niños. Cuando trataba de entrar a la iglesia, lo votaban. Esos niños no se supone que estén aquí. Y él buscó la forma que fuera para conseguir un edificio y tenía miles de niños enseñándoles toda la semana sobre Dios en Chicago, en medio de los barrios más malos, trayéndolos a que aprendan sobre Dios, sobre miles de niños. Cuando lleguemos al cielo vamos a conocer y saber todas las historias de esos niños, de lo que hizo Dios y cómo Dios usó eso. La gracia de Dios usó eso y puede hacer lo que sea. Y cuando entendemos eso, entendemos que esto es lo que Él nos quiere llenar, lo que nos quiere dar la habilidad y vamos a regresar aquí. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servir. Esta parte era de Él. La gracia viene de Dios y eso es Él completamente, eso es Dios completamente. Pero el Señor nos llama. Soy un seguidor de Jesús. Esto es después de la salvación. Después de todo esto, estoy caminando con Jesús. Dios nos dice, quiero que seas fiel. Eso es lo que Rudy me estaba comunicando ese día en el patio. Él me estaba diciendo, sin decir las palabras, que necesitas ser fiel a esto. Porque entrar aquí no es un montón de personas en uniformes azul, en uniformes color naranja, que la sociedad dicen que ellos no tienen valor. Estás viendo donde Jesús sé fiel. Era era una palabra de motivación. No era condenación, ni estaba tratando de condenarme. Solamente eran palabras de vida. Y esas palabras vinieron hacia mí en los años muchas veces, como les dije. Y el resultado de eso fue que Dios quiere que seamos fieles. Jesús dijo, si no puedes ser fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo te voy a confiar en más cosas, en las cosas más grandes? Dios quiere que seamos fieles. Un principio bien importante.
Verso 13. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Esto es una persona mala, una persona de maldad. Esto es como Osama Bin Laden, una persona mala. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Dios tuvo misericordia de mí. Había un hombre que era el líder de lo que es el Ku Klux Klan en Indiana y ahora es pastor en una iglesia haitiana. ¿Cómo tú puedes explicar eso? ¿Cómo sucede eso? Esta persona era el líder de Ku Klux Klan en Indiana y hoy es pastor en una iglesia haitiana y profesor en Southeastern College en Lakeland, Florida. ¿Cómo tú puedes explicar eso? ¿Cómo tú puedes hacer sentido de eso? Obtuvo que misericordia, gracia, porque lo hizo ciegamente e ignorantemente, y Dios le dio vida y le dio vista y le abrió los ojos y cambió todo lo que estaba sucediendo. Y dice la palabra de Dios, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Esto dice que el Señor tiene gracia de sobra, tiene gracia que se desborda para todo el mundo. Cuando Ezequiel ve el río derramándose por del templo y ve el río bajando y entonces sale y tiene el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, entonces se deja ser llevado por el río. El Espíritu Santo está disponible para ti y para mí. Y Él no nos quiere solamente caminando llenos del Espíritu Santo solamente en los pies, hasta las rodillas. Él quiere que seamos llevados por el Espíritu Santo. Y quiero que vean esto. Esto es cuando tú y yo miramos a ciertas personas y se convierten en personas que sobresalen. D.L. Moody fue una persona que sobresale. Cuando él fue salvado, él no podía leer ni escribir, no tenía ningún tipo de adiestramiento de escuela bíblica. Él realmente era un perdedor, pero cuando viene el reino, va completo. Y en ese río él es llevado completo. Y dirige a cientos de miles hacia el reino de Dios. Y mira esto y dice, este es el trabajo que hace Dios. Pero hay algo envuelto en eso que es una elección para nosotros. Y la elección es cuán cerca queremos estar de Él. Y por eso es que tú y yo volvemos al avivamiento. Necesitamos ser avivados. Necesitamos ser avivados espiritualmente para tener un deseo insaciable del Espíritu Santo, de Dios, de su palabra. Un deseo insaciable por comunión y relación con el Señor, que hace que todo lo demás no sea tan importante. Muchas veces no es esa la situación. Tenemos cosas importantes que tenemos que hacer lo otro y son más importantes. Pero ahora mismo Dios nos dio tiempo para esto que Él desea para nosotros. Vemos aquí la gracia de Dios que era sobresaliente, como lo es. Y dice, no, eso fue con Pablo, el apóstol, nada más. Porque Dios tenía algo grande que Él quería que hiciera. Su gracia, la gracia de Dios para Él era abundante para Él. Y no para mí. Eso no es. Pablo luego escribió, yo recibí la gracia de Dios y trabajé mucho más que los demás. Que nos está diciendo, porque Él está completamente entregado. No hay quien lo detenga. Tiene intensidad espiritual. Porque quería competir con otros hombres y ser mejor que los apóstoles. No, porque Él sabía quién era, lo que Él se merecía y sabía lo que Jesús le dio. Un comenzar nuevo. Misericordia y gracia no se merecía, pero fue perdonado mucho y gracias a eso amó mucho. Que por fe Él creyó y amó a Dios. Y le dijo a las personas, Jesús vino a la tierra para sanar
y para perdonar a pecadores. Yo odio cuando las personas introducen a otros con otros ministros con cosas gloriosas, pero a mí no me gusta eso. El hecho es que yo busco introducción bíblica y esto es el más grande de los pecadores. Hace mucho tiempo Keller vino donde mí, teníamos ministerio de muchos lugares, muchos bautistas, personas de todos los lugares, y yo le dije, mira, aquí tenemos un amigo que quiero introducirle, es el más grande de los pecadores. Y cuando lo presenté, nunca vino a Long más nada. Pero eso no, no sé por qué, no vino por 10 años, pero no, el hecho es que es una introducción bíblica. Si que alguien tiene los pies en el suelo, es Gale. Él sabe. No se cree que es más que los demás. Porque tiene algo que ver con el ministerio. Pero esta idea de lo que es el ministerio, que uno tiene que introducir a personas, un hombre de Dios, eso no. Eso no es bíblico. Y algunas de esas cosas pues es por respeto o por títulos, pero yo no lo soporto. Cuando las personas toman algún tipo de posición y dicen yo soy apóstol o algo, pues yo niego eso, no me gusta. Pero el título que él tomó aquí fue el más grande de los pecadores, el verso 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Esto se unirá a lo que vemos en algunos de los puntos de las buenas noticias. Yo hice todo este trabajo porque quería enseñar a las personas quién era Él. Es como un patrón. Esto es quien yo soy. Esto es lo que yo puedo hacer. Puedo tomar al peor de los pecadores, el más oscuro, y traerlo al reino. Muchas personas no creen que David Berkowitz, el Son of Sam, fue salvado. Y sí lo es. Yo conozco hombres, capellanes, hombres que se criaron con él, lo visitaban en la cárcel y dicen que él es salvo. Y mucha gente no lo cree. Dicen, no, vamos a matarlo. Y no entienden que la gracia de Dios, cómo funciona y cómo puede alcanzar al peor de los pecadores y salvarlo. Pablo entendía esto. Volvemos a lo que es el avivamiento. Cuando tú y yo somos avivados, reconocemos y entendemos el poder de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, y queremos llevar esto, porque sabemos que Cristo Jesús vino a la tierra para salvar al mundo, salvar a los pecadores, y eso es lo que deseamos ser nosotros, salvar al pecador. Muchas personas les gusta repartir la palabra de Dios en las esquinas. Ahora, no hagas no me digas que yo tengo que hacer eso también, si no estoy evangelizando. Cada cual tenemos un llamado individual. Estudia a Jesús. Él tiene un propósito para todos. Busca a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo Jesús alcanzó a los pecadores? Nunca de la misma forma. Nunca de la misma manera. Pero siempre a través del poder del Espíritu Santo. El trabajo de Dios es imparable. No importa que la persona haya sido poseído por una legión de demonios. Hollywood no puede ver con ese tipo de escena. Una legión estaba sobre esta persona. No importa si una persona inmoral, una mujer inmoral que estaba casada 5 veces, no importa si era el que recogía todos los impuestos, una persona que trabaja para el gobierno romano, esta persona sumamente mala, no importa. Jesús vino para salvar al pecador. Ese es el tipo de convicción que necesitamos nosotros. Yo a veces odio decir que esa palabra visión, porque muchas veces que he escuchado eso, la gente me dice, no, tengo una visión de crear un hospital en Oklahoma, vamos a buscar un milagro para sanar el cáncer. Nada de eso va con lo que es que Dios desea derramar su Espíritu Santo para sanar a todo el mundo, sanar su alma.
y lo hace de una forma única y original y no es una fórmula. No puedes hacer eso y la gente trata de hacer eso todo el tiempo con el evangelio. El Señor tumbó paredes y el Señor y tú y yo, esto debe ser algo de nosotros. Que Cristo vino al mundo para sanar al pecador. Esto tenemos que hacerlo de nosotros. Tenemos personas en la iglesia que se han convertido en padres adoptivos. Yo creo que no hay nada más grande que eso. Pastor Rob y Sidney se convirtieron en padres adoptivos. Y no hay nada más grande que eso. Invertir tu vida para buscar a un niño que ha sido perdido y traerlo a tu familia y decirle eres parte de mi familia. Pastor Rob antes del Señor era una persona perdida, completamente loca, perdida. Y él nos dice, él tiene una historia bien bonita. Cada vez que yo cuento esta historia me dan deseos de llorar. Ellos tienen estos dos muchachos en un campamento. Había una pareja cristiana, pero pasaron por una vida bien fuerte. Y tenían dos jóvenes tenían dos jóvenes adoptivos. Rob y Sidney empezaron a orar. Y cuando se acabó el fin de semana, se llevaron a los muchachos. Cuando se los trajeron para sus casas, los llevaron a sus cuartos, les dijo, saquen todas sus cosas de sus maletas. Los llevó afuera, le dijo, boten esas maletas, porque nunca las van a necesitar otra vez. Ustedes se quedan conmigo. ¿Qué le dijo a los muchachos? Ustedes están en casa, ustedes no se tienen que ir. ¿Cómo sucede eso? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo trabaja eso en el corazón? Ellos no están pensando en ellos mismos, no están pensando en poner a sus hijos por encima de estos niños que adoptaron. Esto es la gracia de Dios que está trabajando en sus mentes, en sus corazones, cambiándolos y haciéndolos como el Señor. Por eso es que esto es difícil de entender, que cuando algunas personas dicen que son cristianos y hacen las cosas que hacen, pero que le hacen daño a las personas. Ellos no tratan de hacerle daño a nadie. Ellos son parte de la respuesta y están haciendo el bien, están siendo santos, llevando bendición al mundo. Así que para odiarlos a ellos, mejor hazte daño tú. Porque no hace sentido. Pero cuando somos cristianos, decimos, necesitamos tener el corazón de Dios como estos padres de estos jóvenes adoptivos. ¿Por qué sucedió esto? Porque la relación que ellos tienen con Cristo, derramando su gracia y su Espíritu Santo sobre ellos, haciéndolos más como Él. Ahora, Pablo hace toda esta sección y sale al versículo 17 y pierde la cabeza aquí. Él no puede aguantarse. Él es tan motivado y tan en fuego que él tiene que soltar y empezar a hablar de esto y darle la gloria a Dios. Que nuevamente vamos a ver uno de los principios de avivamiento que está en Romanos 15 y lo veremos en un momento. Verso 17. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Dios dice que Dios resiste al orgulloso. Cuando yo pienso que yo soy sabio, Dios está trabajando en contra mía. Yo estoy trabajando en contra de mí mismo, yo. Pero Dios resiste al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Para el que dobla su rodilla, el que dice yo no soy tan inteligente, no soy tan sabio, he hecho muchas cosas malas en mi vida, tengo pecado en mi vida, necesito tu mano sobre mí, necesito ser cambiado, necesito ser transformado, Señor. Y a través de esa dependencia que Dios resiste al orgulloso, pero le da su gracia al humilde. El humilde es el que depende de Dios, su gracia fluye. Antes de que Pablo fuera salvo, no había una persona que fuera tan sabio, tan inteligente o tan intelectual o tan adiestrado en lo que es el entrenado en el judaísmo como el apóstol Pablo. Decía que Saúl se sentaba en los pies de Gamaliel,
que era la persona, era el líder de lo que es el judaísmo, el rabí, el maestro. Él decía, como él decía, el problema que yo tengo con Saúl es que no tengo suficientes libros para darle a él. Él devora lo que es el conocimiento y los libros. Entonces, como cristiano, Pablo dice, todo lo que yo tengo de conocimiento no funciona. Él no confiaba en lo que él aprendió del mundo, ni de la religión, ni en su inteligencia. Él decía, esto es el Señor, que yo pueda conocerlo a Él, porque Él es el que es sabio. Vamos a comenzar nuevamente. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Ahora volvamos a Romanos 15. Así que vemos cómo el Señor está trabajando y la gracia de Dios trabajando en la vida de Pablo. Ahora el próximo punto fue centrado en la palabra. Vamos a leer el versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Él está diciendo muchas cosas aquí en un versículo tan corto. Lo que nos está diciendo es el ministerio que estoy ejercitando de llevar la palabra de Dios y traer a los gentiles al reino de Dios. La única forma que ellos pueden ser santificados y pueden ser separados en una relación para Dios es que es hecha por el Espíritu Santo, que significa tiene que ser la palabra. Miramos eso y decimos, wow. Miramos lo que es la palabra de Dios, decimos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser un cristiano? Hay muchas cosas que están fluyendo de lo que es ser cristiano y hay muchas cosas que están erróneas. Vamos a buscar la palabra evangelio significa buenas noticias. Así que Pablo predicó las buenas noticias. No vamos a mirar esto, pero en 1 Corintios 1, versículo 17 y en 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 y 5, Pablo está hablando del Evangelio y que el Evangelio fue centrado en la cruz de Jesús. Y él conocía solamente una cosa, la cruz de Cristo y el Evangelio, y sabe que eso era lo único que él tiene que darles a ellos, compartir con ellos. Está hablando de una cosa simple, no es algo teológicamente complejo. Es que, número uno, somos todos pecadores y el pecado nos destruirá. Tenemos un enemigo espiritual, Satanás, y su meta es matar y destruir. Eso es quien él. Y el pecado tendrá ese efecto en nosotros. Mientras más pecamos, más rápido llegamos hacia la muerte y la destrucción de nuestras vidas. En la Biblia se habla, la Biblia le dice esclavitud, podemos llamarle adicciones. Tú y yo podemos hacer eso y el pecado nos llevará a pérdida, a estar perdido. Yo creo que llegamos ahí por mentiras y las mentiras vienen de Satanás. Jesús dijo que él es el padre de las mentiras en el Edén. A veces estoy hablando con las muchachas de la cárcel y les digo, creo que en todos ustedes aquí, en algún momento están aquí porque en algún momento creyeron mentiras. Porque si no, de alguna forma ustedes tuvieron meta en su vida de llegar aquí a la cárcel. Y dice, si esto es verdad, alcen sus manos. Y dice, no, nadie alce las manos. Nadie quiere estar ahí. ¿Cómo llegaste a estar en la cárcel? Por creer mentiras. Ahora, muchas mentiras se enfocan en lo que es droga o alcohol, indirecta o directamente. Pero ¿quién está detrás de eso? El diablo está detrás de eso. La fuerza espiritual está detrás de eso.
la Biblia nos enseña sobre eso. No vamos a entrar en esta mañana, pero las personas son llevadas hacia eso, perdidas. Jesús es la verdad. Y el Evangelio es Jesús. Jesús vino, fue a la cruz, tomó nuestros pecados. El que no conocía pecado se convirtió en pecado para que nosotros pudiéramos, a través de él, ser los justos para Dios. El Evangelio, Jesús tomó nuestros pecados y los puso en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados, y lo único que tenemos que hacer es creer en eso, poner nuestra fe en él y recibir ese perdón. Y la misericordia es mía y no recibo lo que me merezco. La paga del pecado es muerte. El pecado siempre nos matará. Escribí una devoción esta semana sobre el pecado, porque las personas piensan que el pecado es reglas o regulaciones. No. Dicen, no, eliminamos pecado, la fiesta se acabó. No. Son todas mentiras, pero si crees eso, por ahí mismo sales. Y serás llevado. Pero nada de eso es cierto. El pecado es aquello que nos destruirá. Y porque tenemos un Padre que nos ama, un Padre celestial que nos ama y es perfecto, Él no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso es que Él vino aquí, para que pudiéramos ser salvos a través de creer solamente en Él, virando nuestros pecados, dejándolos atrás y buscándolo a Él. Y Él nos promete que nos perdonará. No solamente nos perdonará, sino que nos llenará del Espíritu Santo, nos dará vida eterna, y descubriremos que somos creados para algo mucho más allá de lo que podamos imaginarnos. Fuimos creados para algo mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. El Señor nos está diciendo es que cuando venimos a amarlo, venimos en relación con Él, encontramos perdón de pecados, recibimos el Evangelio, que son las buenas noticias. Él tiene planes para nosotros. Para cada uno de nosotros tiene un plan. Tenemos que saber eso, tenemos que darnos cuenta de eso y ver eso y creer eso. Y entonces Él dice, tengo cosas para ustedes hacer, mucho más allá de lo que ustedes se puedan imaginar. Así que cuando tú y yo nos damos a Dios realmente, lo único que se nos va a ser restado es nuestra oscuridad y nuestro pecado y el daño que nos hace. Vivimos en un momento de oscuridad por mucho tiempo en la historia. La naturaleza del humano es que no somos buenos. Lean la historia para que vean. Ahora mismo vean a los políticos hoy día y están hablando de cómo tenemos que sacar a las personas de las casas y sacarlos hacia la sociedad, porque de otra manera el divorcio subirá, los esposos se están abusando uno del otro, el abuso a los niños, la adicción ha subido y el alcoholismo ha subido, y por eso tenemos que sacarlos de la casa. Si lo dejamos en la casa, se explotará la casa. Esto es lo que sucede. Cuando estás en la oscuridad, el pecado te destruirá, lo traerás a tu familia y destruirás a tu familia con esa oscuridad. Pero eso no es lo que Dios tiene para ti, ¿no? Y no es lo que Él quiere para ti. Él quiere que tú seas libre. En mi familia somos 7. En mi familia no hay nadie explotando la casa, no hay nadie abusando de los niños. Estamos teniendo un tremendo momento juntos. Lo más malo es cuando hay que cambiar los pañales, pero estamos disfrutando cuando los nenes están jugando, hacen cosas graciosas. El tiempo familiar ha sido gozo. Nadie va a regresar a drogas, ni a regresar a otra persona, pues estamos viéndonos locos como los demás están diciendo. Fuimos creados para una cosa. El pecado destruyó eso. Así que lo que estamos viendo en el mundo no es el diseño de Dios. Cuando entendemos el Evangelio es la fuerza de romper eso. Podemos ser libres. Dice, mantente en mi palabra, conocerás mi palabra y la verdad te hará libre. Libre del pecado, libre de la oscuridad, libre de destrucción. ¿Qué dejaremos atrás? ¿Qué legado? Que le dimos, que los abusamos, que estuvimos borrachos, hicimos haciéndonos daño. Entonces le hacemos daño a ellos y eso sigue por siglos y siglos. Recuerdo una vez, yo trato de mantener relación con las personas y con la mayoría de las personas he tenido buena relación. Pero
he tenido una reacción negativa a medicamentos. Estuve enfermo en West Palm Beach, una misión que teníamos allí, no pude ir, me cambiaron la medicina, entonces estuve allí y me enviaron a esa la emergencia. El enfermero que me recibe a lo mejor tiene como 40 años, veo que su nombre es Kevin, mi nombre es Kevin, y le digo, ¿sabes cómo significa tu nombre? Me dice, no, y se quiere decir bien parecido y gentil. Y él dice, ah, no, bien parecido, eso sí. Era un poquito orgulloso de él mismo. Dice, pero gentil, yo no soy gentil para nada. Y el hombre entró en esta conversación, tiene como 40 años, de lo que hizo su padre cuando él se criaba y cómo él ha sido una persona molesta. El pecado ha creado estas situaciones que él está llevando con él por la oscuridad que trajo su padre a su hogar. Dios no quiere hacer eso. Dios dice, tengo buenas noticias, todo esto puede cambiar, todo esto puede ser diferente, nada de esto tiene que ser como es. El Evangelio trae vida y puede traer vida a ti. Y si trae vida a ti, ¿qué pasará? Le llevarás vida a los demás. Y eso es lo que se trata el Evangelio. Eso es quién es Jesús. Jesús vino para salvar a los pecadores. Y solamente el Evangelio puede salvar a un pecador. Solamente el Evangelio lo puede hacer. Podemos buscar métodos y formas y tratar de hacer muchas cosas y cosas raras que hacen algunos cristianos. Podemos entrar a todas esas tonterías, pero es solamente el Evangelio que puede salvar a una persona. Y ese Evangelio es poderoso. Cuando Dios me salvó, yo era una persona oscura. Yo estaba en muchas cosas malas. Todo tipo de drogas, alcohol, todo tipo de cosas. Y cuando yo doblé mi rodilla al Señor, yo acababa de mudarme de Florida a Nueva York, estaba luchando con esto, no conocía nada de la iglesia, solamente conocía la Biblia. Y había sido un ateo, y había sido convencido de que la palabra era de Dios y Jesús era quien dijo que es. Pero me tomó tiempo someterme. Pero cuando yo me sometí, el poder del Señor trabajó en mi vida, el Evangelio en mi vida fue algo poderoso. No había nadie que me adiestrara, nadie que me cuidara, que me guiara. Todo lo que es discipulado, todo esto es muy bueno. Pero lo que yo quiero decirle, tenemos que llegar al Evangelio, que es lo que nos puede cambiar, para cambiar a una persona para que nunca sean iguales. Pero cuando estamos jugando con otras cosas y creándonos cosas y reglas y regulaciones y no puedes hacer esto, tienes que hacer esto, es una locura. Charles Finney habla de estas cosas, de este pecador que era muy malo. Él era dueño de una barra, tenía un negocio de criminal, había matado personas en la comunidad en ese momento. Él no había ido a la cárcel, él había pagado a todo el mundo para no tener que pagar por lo que él había hecho. Y un día estaba entrando Feni a la ciudad y esta persona fue donde él le dijo, tengo que hablar contigo luego de la reunión hoy. Y Feni fue arriba y uno de los ujieres le dijo, ¿qué te dijo él? Le dice, no, él me dijo que tengo que fuera a hablar con él después del servicio. Y el ujier me dijo, no puedes ir con él. Y todo el mundo sabía que es que él era un líder de oscuridad y de maldad. Y todo el mundo sabía. Y Feni fue con esa persona. Fue donde ese hombre. Y el hombre tenía una pregunta. Él dijo, tú dijiste que la sangre de Cristo puede perdonar, puede limpiar a todo el mundo de pecado. Y él dice, no, yo no dije eso, lo dijo Jesús. Y esa persona fue donde él le dijo de todos los pecados y todas las cosas malvadas que él había hecho en su vida. Lo último que él había hecho era empujar a su hija cuando estaba buscando desayuno y ella se quemó. Y en ese momento Finney se levantó, agarró a la persona para ahogarla y le dice, si fuera por mí, yo no te perdonaría por tus pecados. Pero el Señor dice, él quemó a su propia hija, pero él le dijo, el perdón, la sangre de Cristo perdona a una persona y la limpia de todos sus pecados. Y entonces él se fue. Y entonces esa persona se convirtió en uno de los cristianos más fructíferos, más que dio frutos. Todo el mundo vio el cambio que hizo, la bendición de Dios y la gracia de Dios en su vida, porque fue el Evangelio en su vida que lo cambió. Nadie entendía por qué,
pero es el poder del Espíritu Santo y del Evangelio en la vida de una persona. Necesitamos lo que estábamos hablando, que es el avivamiento. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Mira la palabra en Hechos. Cómo Dios hizo que 3.000 personas vinieron de Dios. Que en Hechos 2, 5.000 personas vinieron de Dios. En la isla de Malta, donde sea, cómo fluía el Espíritu Santo. Era imparable. El poder del Evangelio del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, y dejar de todas las demás cosas que estamos haciendo. El verso 17 fue hecho para la gloria de Dios. 17, vamos a leerlo, por favor. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Pablo está dando gracias a Dios en su corazón. Una de las cosas que Mark Jones dijo, el avivamiento sucederá cuando el corazón de las personas hay un celo para el amor de Dios, para el Evangelio de Dios. Ustedes que están escuchando, cuando el celo de Dios está dentro de nuestro corazón, cosas sucederán. Cuando queremos levantar el nombre de Cristo, Él hará cosas. Es algo simple, pero tenemos que hacerlo y tenemos que tenerlo dentro de nosotros. Y tenemos que tener ese despertar o avivar espiritual para decir, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Es tan sencillo y tan simple. Roy Jones creo que fue el que dijo, lo más espiritual que se convierte un hombre, menos de lo que es denominaciones. Tenemos denominaciones, millones de ellos. Soy parte de este grupo, de aquel grupo. Nada de eso importa. Es todo sobre Jesús. Es increíble. Tenemos ese celo para la gloria de Dios, de levantar el nombre de Dios. Levantar su nombre. Hay tanto poder ahí. Y toma nuestro ser egoísta y pecador fuera de nuestras vidas. A veces veo conferencias y los títulos que le dan a las personas y no puedo bregar con eso. Chuck Smith nunca permitió que alguien lo llamara doctor o algo. Le decían Chuck. O pastor Chuck, pero era Chuck. Trabajó y laboró para llevar la palabra de Dios sencilla y simple para que todo el mundo lo pudiera recibir y entender. Mi hija siempre estaba en las mañanas escuchando a Chuck. A veces cuando estoy cocinando aquí en la iglesia 4 o 5 horas, yo digo, pues voy a pasar esa hora escuchando al pastor Chuck. Y me encanta. Es increíble. Hay vida ahí. Porque Chuck no quería gloria para él. Él no quería que su nombre fuera levantado en alto. Él decía esta historia. Él decía, si alguna vez ponen una estatua mía y estoy en el cielo, le digo, Señor, que haya un terremoto y tumbe mi estatua y lo rompa en pedazos. Porque hay gente que hacen esas cosas, hacen estatuas. Él no quería gloria para él mismo. Y por eso yo creo que él vio muchísimas cosas de las que vio. Miles de personas, de las personas más oscuras, hippies, que vinieron al reino de Dios y fueron salvos y libres y tuvieron vidas nuevas y fueron transformadas y es increíble. Y vemos eso y decimos, eso es quién es Dios, eso es quién es Él y lo que Él hace. Así que para la gloria de Dios, el versículo 18 y 19. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillosas y por el poder del Espíritu de Dios. Lo que está diciendo es que no me levantaré yo mismo, no me jactaré. Y eso es lo que los falsos profetas estaban haciendo, que fueron en contra de Pablo. Decían lo gran que eran ellos y cómo su hablar era débil y que escribía cartas y ellos lo criticaban mucho. Entonces Pablo, históricamente, su apariencia no era intimidante para nada. Pero sin embargo,
vemos cómo Dios lo usó. Y Dios decía, yo no me jactaré. Y dice la palabra de Dios, de esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo, desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. Así que vemos aquí que Él nos está diciendo que era en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, en que todo esto fue hecho. Ilustración rápida o dos. Seré rápido con esto. En la carne, haciéndolo a su manera, a los 40 años, cuando era un guerrero y cuando estaba listo para salir, Moisés mató a un egipcio y tuvo que correr por su vida. 80 años, Moisés ya no era tan joven y en el poder del Espíritu Santo con un bastón, él fue con un palo, con un bastón, fue donde el gobernador más grande en el mundo, con todo su ejército, y todos fueron destruidos y nunca serán vistos, nunca más. El poder del Espíritu Santo, ¿en qué estamos confiando mientras nos enfrentamos a obstáculos? Y el otro es Nehemías. En 90 años no sabe ya, las paredes no pudieran ser reconstruidas. Y en 52 días, Nehemías, llenas del Espíritu Santo, Dios yendo antes de él, en 52 días habían reconstruido las paredes. 90 años no las podían hacer. 90 años las personas estaban arriesgándose ahí en peligro. Y en 52 días un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de celo, del amor para las personas de Dios, que tenía una vida rica, salió de todo eso para hacer esa tarea grande. Y en 52 días las paredes los muros se habían construido. El último punto aquí, el versículo 20 al 24, casi terminamos, fue de acuerdo al plan de Dios. Así que vamos a leer estos últimos 4 versículos, del 20 al 24. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia. Nuevamente aquí vemos estos avivamientos. El resultado de esto es que las buenas noticias, predicarlas, y lo veremos, y el ministerio que Dios tiene para nosotros, y saldremos a compartirla. Donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Interesantemente, en ese tiempo, allá hace todos esos años atrás, Pablo está diciendo, yo no quiero crear sobre la fundación de otra persona. Como pastor no quiero crear sobre la fundación de otro. Y veo como muchas personas se mueven, a veces muchísimo, entre iglesias aquí en Nueva York. Y hay muchas personas que son dirigidas a través de Dios fuera de una situación mala, pero la mayoría de las personas que he visto que se mueven, tienen problemas, traen sus problemas aquí, 1 o 2 años, entonces eres el mejor, entonces luego te conviertes en el diablo y quieren explotar la iglesia o lo que sea y siguen haciendo estas cosas. Yo quiero que las personas sean salvas. Yo no quiero que nadie cambie de iglesia. Yo quiero ver las personas ser salvas y venir donde Cristo, porque necesitamos eso. Tú y yo necesitamos ver a una persona venir al reino. Ese nuevo creyente lo necesitamos. Y ellos necesitan también a nosotros. Pero trae vida y vida a la iglesia. Y vemos el fruto que Dios desea que tenemos. Versículo 21. He seguido el plan que mencionan las escrituras, donde dice, los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. Hablando de quienes, de los gentiles. Esto es el Viejo Testamento, Isaías 52, esto es todo del judaísmo. Y dice, no, hay un trabajo que voy a hacer y va a ser fuera del judaísmo. Cuando vamos a Abraham, a través de ti todas naciones, tribus y personas serán bendecidas, Abraham. A través de ti todo el mundo será bendecido. Eso es lo que Dios está diciendo. El plan era mucho más grande. Era el plan de Dios. Versículo 22. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo. Así que vemos el plan de Dios era alcanzar al perdido, pero en el proceso era también de construir, edificar y amar a su gente. Y Pablo estaba haciendo ambas cosas, estaba alcanzando al perdido,
Pero también Pablo amaba a las personas de Dios, los amaba. Y amaba estar con ellos y tener relación con ellos y hacerlos crecer y motivarlos. Y cuando vemos a las epístolas eran para nosotros, eran para nuestra edificación, para que nosotros pudiéramos crecer. Pero Pablo tenía este amor de querer estar con las personas de Dios, con el pueblo de Dios. Yo no he tenido oportunidad de viajar muchísimo, pero lo hago de vez en cuando. Y me encanta estar con el pueblo de Dios en la prisión. Y Dios tiene muchas personas en la prisión, aunque no lo crean. Y he tenido la oportunidad de administrar en muchas iglesias en California, en Florida, aquí y allá. Y es maravilloso estar con personas que conocen de Dios, que buscan la santidad, tener relación con ellos. Hermanos y hermanas en Uganda, con hermanos y hermanas, el pastor Isaac me envía un mensaje esta semana en la computadora. Ellos también están cerrados por lo del virus y las clases comienzan en mayo allá. Y Dios permita, el campamento comenzará en medio de junio. Vamos a orar por eso. Pero él dice, tuve un sueño contigo esta semana. Y estaba guiando y dirigiendo un seminario poderoso. Y él pasa por toda esta rutina y me dijo unas cosas. Y era algo bien, bien bonito. Y por la relación que tenemos. Y no es porque esté haciendo cosas buenas de mí, sino que él también a veces me molesta y en forma de relajo. Y la primera vez que nos conocimos fue en la iglesia de Pastor Craig y ellos salieron. Pero la primera vez que lo conocí, Isaac dijo, sí, 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 sí. Y yo le digo, deja eso, deja eso. Pero estamos teniendo relación. Los momentos que él se ha quedado en mi casa, qué bendición ha sido estar con estas personas, de ver al Señor usándolo y trabajando y las cosas que hemos hecho juntas. Es algo increíble. Igual en Ucrania, tenemos esta barrera grandísima de lo que es el idioma. Y no tenemos eso en Uganda, pero en Ucrania sí lo tenemos. No hay forma de comunicarse, a menos que sea yo. Yo estoy comunicando, sea como sea que tenga que hacerlo, brincando, haciendo señas, los tengo riéndose, pero estamos teniendo relación. El pastor Vitalik, Sasha y todas estas personas, Pastor Igor, me envió esta semana un video de él con sus 3 hijas. Y ellos están bailando detrás y está haciendo como un show, pero está adorando a Dios. Una cosa hermosa en la relación que tenemos. Es sorprendente y sabemos que Dios ha hecho esto. Y cuando tú y yo entendemos esto, entendemos el Evangelio, entendemos que tendremos oportunidad de tener más relación con más personas. Si nosotros fuéramos avivados y fuéramos hechos vivos espiritualmente y somos gente, pueblo que Dios desea que seamos. El perdido será encontrado, el muerto será vivo, Jesús vino a salvar al pecador. Pablo dijo, yo soy el peor de los pecadores, él vino a salvar a los pecadores. Y cuando veamos esto suceder, y veamos a las personas entrar al reino, veamos a los pecadores ser salvos, es algo hermoso y fenomenal. Y la Biblia nos dice, cuando sucede eso, un pecador, no importa cuán sucio, cuán mal estén, en el cielo dice, todos los ángeles se regocijan. Hay una fiesta en el cielo, porque no son como el mundo, no son juiciosos, no son personas que los miran con ojos mundanos. Ellos tienen un gozo, hay una explosión de gozo en el cielo cuando una persona viene al reino y escoge a Dios. Y oímos cristianos decir, no, Dios me dio un Mercedes nuevo. Y las personas salen de la iglesia y empiezan a adorar y dicen, wow, qué bien, esta persona tiene un nuevo Mercedes. Y dice, yo sé que el cielo está llorando, porque dicen, wow, esta persona está mirando algo que está en el mundo y los tesoros están en el mundo y piensan que esto es lo de Dios, que los tesoros son aquí, que uno debe tener cosas. Y no es así, los tesoros están en el cielo y en ganar vidas para el reino de Dios, el trabajo de Dios en nuestras vidas, que entendamos y nos queramos convertir más en quién es Él y en Él. Y la gente verá a Jesús en nosotros y el cielo será más lleno.
Dios desea que ninguno sea perdido, sino que todos se salvan. Padre, te damos gracias por el tiempo de esta mañana, gracias por nuestras hermanas y hermanas, gracias por los niños. Te pedimos por los niños, que tú los bendigas, que si hay niños que están en ambientes que son locura, que tú los protejas, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y los protejas de aquellos padres que están en la oscuridad, que tú los mantengas salvos, que tú los rescates, Señor, que rescate también a esos padres que están siendo llevados por el pecado, que la luz que la luz brille en sus vidas, que tú traigas a las personas, Señor, a ti, y todo eso viene a nosotros, tu pueblo, porque somos los que somos llamados a tener tu poder, a tener el avivamiento, a llevar el evangelio a todo el mundo. Somos los que tú has llamado para brillar luz en la oscuridad. Así que danos avivamiento, Señor, te pedimos. Te pedimos que en cada corazón que esté escuchando este mensaje, que tu Señor enciendas un fuego, una sed insaciable de más de ti, un celo para la gloria de Dios, que podamos ser personas cambiadas y fortificadas para amarte a ti, que el amor tuyo salga y fluya a través de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve, nos llene, que seamos personas llamadas para tu nombre, que tu gracia abunde en nuestras vidas, que eso nos dé la habilidad para hacer todo aquello que tú nos pides hacer. Tu voluntad, que tu voluntad se haga, que tu reino venga en la tierra como en el cielo, que el cielo venga a la tierra a través de nosotros en nuestras vidas. Te pedimos que nos uses en el nombre de Jesús. Amén.